Bienvenidos todos a esta edición especial mundialista. Vamos a tener a las diferentes selecciones que participaron de los mundiales por parte de la CONCACAF. Tenemos a ciertas selecciones a solo unos par de días que comience la Copa del Mundo en Qatar 2022. Comenzamos con nuestro conteo. Son 11 las selecciones que de CONCACAF han clasificado a la cita mundialista. Tres la selección mexicana, la selección de los Estados Unidos, la selección de Costa Rica, la selección de Honduras, la selección de El Salvador, Canadá, Cuba, Haití, Jamaica, Panamá, Trinidad y Tobago. Son las selecciones que han clasificado alguna vez a una Copa del Mundo. Equipo, ya repasando los seleccionados, tenemos al primero, que es el equipo mexicano, quizás el más conocido de la zona de la CONCACAF. Ha estado en 16 mundiales, cumplirá la número 17 en este próximo mundial de Qatar. Tenemos que sus mejores participaciones pues, han sido cuando fue de local, tanto en 1970 como en 1986, alcanzando el partido de cuartos de final. Dicho sea de paso, pues fue de la siguiente manera. En la inauguración pues de esa Copa del Mundo, el 31 de mayo, el equipo mexicano se enfrentó al equipo de la extinta Unión Soviética, llenado completamente el estadio Azteca en ese momento, pero el equipo mexicano no pudo responder y terminó en un empate sin goles, con un sistema pues muy cuestionado y muy defensivo del entrenador Raúl Cárdenas en ese entonces, de que había sustituido a Ignacio Treyes meses antes de la competición. El segundo partido pues fue contra un rival que ya conocían, como lo fue El Salvador, que se estrenaba en ese entonces, pero pronto pasaremos eso. Fue un 4-0 la victoria, pues los goles fueron de Javier Valdivia por 2. También anotaron Javier Fragoso e Ignacio Basaguren. El 11 de junio los locales, o sea, el equipo mexicano, logró vencer por la mínima al equipo belga con un penal transformado por Gustavo Peña, que en ese momento pues era defensor del Cruz Azul. Por primera vez en su historia, el equipo mexicano conseguía clasificar a la siguiente ronda. El 14 de junio, en el estadio La Bombonera de Toluca, el equipo mexicano se enfrentó a Italia, pero terminó perdiendo por 1-4, a pesar de que comenzó ganando con un gol de José Luis La Calaca González en el minuto 13, pero en el minuto 25 se produjo un autogol del mismo Gustavo Peña, que lo había hecho clasificar, para que después Luigi Riva en 2 ocasiones y Gianni Rivera terminaran sepultando al equipo mexicano a quedarse en esta instancia. Mientras que, pues bueno, la selección mexicana tuvo su segundo gran torneo, también siendo de local, en México 1986. La primera fase pues tuvo un empate en su debut el 3 de junio ante el equipo de Bélgica, pero fue una victoria de 2-1 con goles de Fernando Quirarte y el histórico Hugo Sánchez un gol. Luego pues terminó empatando el equipo mexicano el 7 de junio ante Paraguay, pero en ese partido pues Hugo Sánchez falló un penalti que se le concedió al equipo mexicano en el último minuto de juego. Posteriormente pues terminaron ganando ante el equipo de Irak por la mínima diferencia y lograron pasar pues a los octavos de final, en el cual se enfrentaron al equipo de Bulgaria. En ese entonces pues en el estadio Azteca mucha gente pues vio cómo el equipo búlgaro terminó sucumbiendo por 2-0 ante el equipo mexicano, recordada una enorme tijereta de Manuel Negrete, y también pues considerado uno de los goles más bellos. Desafortunadamente pues la ilusión terminó para el equipo mexicano. Después de haber pasado los octavos de final, tuvieron que jugar ante el equipo alemán en Monterrey, y pues después de que prevaleció un empate sin goles durante los 90 minutos y el tiempo extra, pues terminaron cayendo en penales 1-4 gracias a las 2 atajadas del arquero Harald Schumacher, y en el cual pues en este partido recordar que se le fue anulado un gol al equipo mexicano, que fue marcado por Francisco Javier el Abuelo Cruz, quien pues supuestamente estaba en fuera de lugar. Lo decretó pues el colombiano Jesús Díaz Palacio. Desde entonces el equipo mexicano pues
ha tenido una racha negativa en las cuales pues no ha podido pasar a ese quinto partido. Negativa en el sentido de que pues, siempre ha terminado perdiendo. Hablando de esa maldición, pues han sido muchas las ocasiones. Desde ese entonces pues nunca ha podido clasificar a la fase de cuartos de final. Para eso hay muchos vídeos y pues no nos vamos a centrar en eso, sino pues que esa ha sido la participación del equipo mexicano. Siempre pasó a octavos de final. Hasta el año pasado, incluso en 2018, se clasificó a los octavos de final. Igualmente terminó perdiendo ante el equipo brasileño por 2-0 de Neymar y compañía. Así que esa es la participación del equipo mexicano en los mundiales. Vamos a pasar con el equipo estadounidense. Bueno, hoy sí vamos con la selección de las barras y las estrellas, que ha tenido 11 participaciones en el 30, en el 34, en el 50, en el 90, en el 94 que fueron anfitriones, en el 98, en el 2002, en el 2006, en el 2010, en el 2014 y ahora que van a volver en el 2022, ya que en Rusia 2018 pues fueron eliminados en la última jornada de las eliminatorias por CONCACAF. De destacar que el mejor gran momento que tuvo el seleccionado estadounidense pues fue dentro de la Copa Mundial de 1930 realizada en Uruguay. Quedó emparejada en el grupo D junto a Bélgica y Paraguay. En su debut se enfrentó a Bélgica, a quien derrotó por 3-0 en el estadio Gran Parque Central de Montevideo. En el siguiente partido pues logró vencer por 3-0 al equipo paraguayo y culminó como primero del grupo D. Berper Tenaude pues ha sido considerado por la FIFA como el primer jugador en marcar un triplete en una Copa del Mundo de fútbol. Ya en semifinales el equipo estadounidense pues fue goleado por 6-1 por la Argentina. Sin embargo pues logró conseguir un tercer lugar según estadísticas del fútbol. Se debe resaltar que para quienes integraron esta selección eran estadounidenses con orígenes sobre todo europeos. Está resaltando pues que sobre todo eran de origen de Escocia y de Irlanda. Incluso habían emigrado a Estados Unidos adquiriendo la nacionalidad norteamericana. Y luego pues esa es la mejor participación que ha tenido el equipo de las barras y las estrellas, actual campeón de la Copa Oro y actual campeón también de la Nations League de la CONCACAF. Ahora nos vamos con la patria de cubana, nos vamos con el seleccionado cubano, que solo tuvo una participación y el cual fue el Mundial de Francia de 1938. De destacar que fue la primera de las selecciones caribeñas que logró conseguir su boleto a una Copa del Mundo. Esto se debió a que durante esa época pues el mundial se tenía que llevar a cabo en Sudamérica por un acuerdo que tenía en la Conmebol y la UEFA, que en ese entonces pues no estaban tan definidas como ahora, pero ese era el acuerdo y se puso que Francia fuese la sede, rompiendo esa lógica. Pero pues hay unas razones en las cuales pues se acercaba una guerra y esperaban pues que por lo menos este mundial se celebrara en tierras europeas y muchas otras cuestiones. Se retiraron pues las selecciones de Colombia, El Salvador, Costa Rica y Surinam y no quisieron participar. Y pues Cuba, al ser el único que sí aceptó participar, pues fue el único que llegó a esa cita mundialista. Consiguió una victoria en su primer partido ante Rumanía por un 2-1 tras haber empatado otro encuentro 3-3, pero fueron eliminados por 8-0 ante el equipo de Suecia. Y pues esa fue la participación de Cuba, o más bien dicho, esa es la participación de Cuba en los mundiales. Nos vamos con la cuarta selección de la área de la CONCACAF que pudo clasificarse a una Copa del Mundo, como lo es la selección de El Salvador, la selecta salvadoreña. Pues esta quedó emparejada en el primer grupo en ese Mundial de México. El seleccionado salvadoreño no pudo marcar ni un solo gol, no pudo tampoco
tener un saldo positivo, puesto que perdió todos sus partidos ante la Unión Soviética, ante Bélgica y ante el anfitrión mexicano. Ante la Unión Soviética se perdió por 1-0, ante Bélgica perdió por 3-0 y ante el anfitrión perdió 4-0. Así que el equipo salvadoreño no tuvo un buen recuerdo de esa Copa del Mundo. Ya para el Mundial de España de 1982, que fue la segunda y hasta el momento última participación del seleccionado nacional del Salvador, el equipo del Salvador pues estuvo emparejado en el grupo C junto a Argentina, Hungría y Bélgica. En eso pues es recordado lastimosamente como uno de las peores participaciones alguna vez que sucedió. Lastimosamente le tocó al equipo salvadoreño recibir la peor goleada que se ha recibido en toda la historia de los mundiales, que fue un 10-1. El Salvador perdió frente a Hungría con un marcador abultado. Lastimosamente no se recuerda muy bien que fue también el primer gol que anotó el equipo de El Salvador por medio de el Pelé, como se le conocía, el Pelé Zapata, en ese 10-1. Perdió 2-0 ante Argentina y perdió por la mínima ante Bélgica el equipo salvadoreño. Esa es la participación del equipo del seleccionado salvadoreño en las Copas del Mundo. Pues ahora vamos con el seleccionado que también pudo clasificar. Sería el quinto clasificado de el área de la CONCACAF a una Copa del Mundo. En esto tendríamos a la selección haitiana. Sí, muchos se extrañan de que el equipo haitiano pudo clasificar a una Copa del Mundo. Lo hizo para el Mundial de Alemania Federal 1974. Fue el segundo caribeño después del seleccionado cubano. Tuvieron una campaña bastante discreta, fue el único mundial, así que lo vamos a repasar brevemente. Perdió en Italia 3-1, perdió frente a la Argentina 1-4 y perdió también frente a Polonia 7-0. Así que esa es la participación del equipo de Haití en las Copas del Mundo. Vamos hasta España en 1982, en el cual pues se tuvo el estreno de una nueva selección de CONCACAF jugando en las Copas del Mundo. Esta ocasión fue para la selección hondureña, la H. En 1982, 2010 y 2014 son las participaciones del seleccionado hondureño. En 1982 terminó último de su grupo, por detrás de Irlanda del Norte, España, Yugoslavia. El primer partido lo empató ante España 1-1, luego empató también ante Irlanda del Norte también por 1-1 y terminó perdiendo en la última jornada frente a la extinta selección de Yugoslavia. Tuvieron que pasar muchos años para poder encontrar Honduras nuevamente en un mundial, esta vez en Sudáfrica, su segunda participación en la historia. En esa ocasión quedó emparejada en un grupo bastante difícil. El equipo hondureño quedó con España, Chile y Suiza. Terminó perdiendo frente al seleccionado de Chile por la mínima en Bombela. Terminó también perdiendo ante España por 2-0 en el estadio de Johannesburgo, hasta que terminó empatando 0-0 sin goles ante el seleccionado de Suiza. En el último mundial de Brasil 2014, el equipo hondureño tuvo su última participación, ya que no se pudo clasificar ni a Rusia ni a Qatar 2022. Tuvo que enfrentarse en ese mundial de la selección canaria, en el mundial de Brasil, ante el equipo de Francia. Terminó perdiendo con un doblete de Karim Benzema y con un autogol de Noel Edares. Se enfrentó ante Ecuador, a pesar de que el equipo hondureño empezó ganando con un gol de Carlos Costli, pero el equipo de Ecuador terminó remontándole con 2 goles de Ener Valencia. En el tercer partido, ya descalificado, el equipo hondureño terminó perdiendo por 3-0 con 3 anotaciones de Serdan Saxiri. Terminó en el último lugar, solo pudo superar a Camerún, y esa fue la última participación de la H en las Copas del Mundo. Bueno, y ahora nos vamos hasta México 1986, en tuvimos una de las apariciones de un combinado de la CONCACAF. En esta ocasión fue
el último norteamericano en clasificarse a una Copa del Mundo, como lo fue Canadá en 1986. Lastimosamente el equipo pues canadiense no tuvo una de las mejores participaciones que se hayan recordado. Tuvo pues una derrota bastante, tuvo 3 derrotas, una ante Francia, frente a Hungría, entre la Unión Soviética. Pues el equipo canadiense nunca ha sido relevante, ¿no? Como para decir que necesitaba o que iba a demostrar algo, pero en esta ocasión para Qatar 2022, que sería su segunda participación, anticipando ya la tercera, que será cuando sea anfitrión junto a Estados Unidos y México en el Mundial del 2026, se va a tener ese aliciente, ¿no? De que se tienen muchas expectativas en cuanto al seleccionado de Canadá, con muchas figuras jugando en Europa y en otras ligas a nivel internacional, así que veremos cómo es que le termina sucediendo, cómo es la suerte para hoy para Canadá. Pues hoy vamos con una de las selecciones que también se pudo clasificar a un mundial, como lo es la selección de Costa Rica, que también está clasificada a Qatar 2022 junto a los 3 seleccionados norteamericanos. Tenemos esta selección hizo su debut de mundialista en el Mundial de Italia 1992, participó en Corea y Japón 2002, estuvo en Alemania 2006, estuvo en Brasil 2014, estuvo en Rusia 2018 y ahora repite en Qatar 2022. Su mejor participación, sin lugar a dudas, es la de Brasil 2014. El equipo costarricense se tuvo que ver ante el grupo llamado de la muerte, enfrentó a Inglaterra, a Uruguay y también al seleccionado de Italia, así que en el partido inaugural pues del grupo D se tuvo que enfrentar hasta la selección charrúa. El equipo consiguió un 3-1 histórico, a pesar de que había comenzado a ganar el equipo uruguayo con anotaciones de Campbell, de Duarte y de Ureña. El equipo costarricense pudo conseguir pues esa primer victoria histórica para el equipo costarricense. Los ticos pues también tuvieron en su segundo partido un tremendo trabajo táctico. Se tuvieron que enfrentar ante nada menos que la selección italiana, que es la segunda con más copas, o que en ese momento pues era la segunda con más copas del mundo. La anotación fue única de Brian Ruiz, el histórico delantero pudo cabecear para poder vencer a Gianluigi Buffon. Con esto pues pudo clasificarse en medio de tantas dificultades el equipo costarricense. Al final pues terminó con un empate ante el equipo de Inglaterra, con un 0-0, a pesar de que pues el equipo pues pudo haber ganado, terminó consiguiendo el liderato del grupo D contra todos los pronósticos. Así que el 29 de junio del 2014 se tuvo que enfrentar ante el equipo de Grecia en los octavos de final. El partido terminó empatado 1-1, a pesar de que el equipo de Costa Rica empezó ganando con un gol de Brian Ruiz. Sin embargo, el equipo pues, pudo llegar hasta la tanda de los penaltis, donde Keylor Navas fue la gran figura, y con esto pues el equipo costarricense consiguió clasificar a los cuartos de final por primera vez en su historia. Finalmente tuvo que enfrentarse en el 5 de julio del 2014 ante el seleccionado de los Países Bajos. Consiguió aguantar hasta la prórroga, cuando el técnico Luis Van Gaal hizo el cambio de último momento de Cillessen por Tim Krul, que al final terminó atajando y adivinando los penaltis del equipo costarricense, haciendo pues cerrar esa gran campaña que tuvo el equipo costarricense en las Copas del Mundo. Ya casi finalizando, vamos con el caso de Jamaica, que se estrenó en el Mundial de Francia de 1998. Este momento ha sido la primera y última participación de los jamaicanos hasta el momento de publicado este video. Ojalá que le vaya mejor a los Reggae Boys. Dentro de ese mundial pues debutaron en Francia el 14 de junio de 1998, perdieron ante Croacia 1-3 en el estadio Félix de Boulard. El 21 de junio perdieron ante Argentina 5-0 en el Parc des Princes.
y el 26 de junio lograron la victoria en el estadio de Gerland por 1-2 ante el equipo de Japón. Así que esta es la participación jamaicana, una de las selecciones que de presente pues es una de las quizás que tienen mucha fuerza por parte del Caribe. Para ver el debut mundialista de la selección de Trinidad y Tobago tenemos que ir al Mundial de Alemania 2006, ya una Alemania unificada, así que tuvimos el primer mundial en suelo totalmente alemán, tanto de occidente como de oriente, ¿no? Así que tuvimos a Trinidad y Tobago como la que se estrenó por parte de la CONCACAF en ese mundial del 2006. Quedó emparejada en el grupo B junto a Inglaterra, Paraguay y Suecia. En su primer duelo logró y consiguió empatar por 0-0 ante la selección sueca. Luego terminó cayendo ante Inglaterra y ante Paraguay con un marcador de 2-0 en las dos ocasiones, haciendo pues que el equipo de Trinidad y Tobago solo tuviese un punto. Unas selecciones quizás con los países más pequeños, pero que ha conseguido clasificar a la Copa del Mundo. Bueno, en el último Mundial de Rusia 2018 tuvimos el último estreno de una selección de la CONCACAF en los mundiales. La fue selección panameña que tuvo su estreno en los mundiales el 18 de junio ante la selección de Bélgica en la ciudad rusa de Sochi. Tras un primer tiempo sin goles, el equipo panameño terminó cediendo un 3-0 ante los belgas con un gol de Dier Mertens al minuto 47, mientras que Romelu Lukaku consiguió 2 goles en el 69 y en el 75. El segundo partido ante el equipo inglés en el estadio de Novograd, en la ciudad pues con el mismo nombre. El resultado pues fue favorable al equipo de Inglaterra con goles de John Stones, que marcó en 2 ocasiones, un triplete de Harry Kane y un gol de Jesse Lingard para un 6-1 en el gol de los cafeteros. En este momento el primer y único gol creo que han anotado, era el primer gol que habían anotado por parte de Felipe Paloy, uno de los de los jugadores más emblemáticos de esta selección. El último compromiso fue ante la selección de Túnez, en el estadio de Saransk, el 28 de junio. Los panameños pues se habían puesto arriba en el marcador con un gol de José Luis Rodríguez, el primer gol, pero los tunecinos le pudieron dar la vuelta en la segunda parte por medio de Ben Youssef y Castri. Así que así terminó la participación de la selección panameña en una Copa del Mundo. Estamos a unos días nada más de que se comience ese partido entre Qatar y Ecuador, esperando sus reacciones, esperando qué es lo que piensan, quién puede clasificar mejor. Por parte de CONCACAF van Estados Unidos, México, Canadá y Costa Rica. Son los 4 equipos que van clasificados. El equipo costarricense clasificó del playoff o del repechaje, como lo podamos llamar. Así que veremos cómo le va a estas selecciones en este nuevo Mundial de Qatar 2022, que como repito, a unos pocos días de que comience esta justa mundialista. Por parte ha sido todo, así que nos vemos en el próximo vídeo.